Bien, vamos a arrancar esta última clase así de los temas que habíamos propuesto, que tiene que ver con una mirada sobre un tema del que en general parece que hablamos poco, un tema sobre el que algunos acusan al luteranismo de que no le da mucha bolilla, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, la santificación, ¿no? Eh, es una cosa muy cierta. Lutero, entre su prolífica obra, pues, realmente es bastante extensa, no tiene un tratado sobre el Espíritu Santo, que otros teólogos de la Reforma sí lo tienen, ¿no? Zwinglio trabaja el Espíritu Santo, Calvino también. Lutero no lo tiene. Sin embargo, el tema Espíritu Santo es un eje que permea la obra de Lutero, ¿no? Lutero no lo puede despegar de Cristo, ¿no? La obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo están ahí como una moneda, que uno no puede separar el anverso del reverso sin quedarse sin moneda en realidad, ¿no? Así que vamos a arrancar, y mi propuesta es muy sencillita, es comenzar leyendo, así para oírlo y poner nuestros oídos, lo que explica en ese tercer artículo del credo, ¿no? En su catecismo menor, ¿no? Que es lo más sencillito, aquello que ya dijimos que estaba para el uso más doméstico, ¿no? Para, para desbastar las rudezas de los más simples, ¿no? Y dice así cuando comenta este tercer artículo, que ¿se acuerdan que hablamos que Lutero divide el credo en tres, ¿no? Como tradicionalmente se dividía, ¿no? Y dice así: creo que ni por mi propia razón, ni por mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo mi Señor o venir a Él. Esto es algo que ya hemos comentado. O sea, el ser humano está de espaldas a Dios naturalmente. ¿Y cómo sigue esto? Sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones y me ha santificado y conservado en la verdadera fe, del mismo modo como Él llama, congrega, ilumina y santifica a toda la cristiandad en la tierra y la conserva unida a Jesucristo en la verdadera y única fe. En esta cristiandad Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente. Y en el postrer día me resucitará a mí y a todos los muertos y me dará en Cristo, juntamente con todos los creyentes, la vida eterna. Esto es, con toda certeza, la verdad. Y en esta explicación, que es muy redondita, es hermosa, nos pone cuál es la obra del Espíritu Santo. La primera obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, ¿no? Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros seguimos dándonos contra las paredes, ¿no? Y aparece un detalle que es muy interesante. Le prestaron atención cómo Lutero juega con la primera persona del singular y con el plural, ¿no? Habla de lo que hace por mí y por la iglesia. No, esto de la santificación no es una cosa individual. Nos hacemos santos y santas juntos. Es algo que sucede en el marco de la iglesia. Y entonces vamos a partir del hecho de lo que ya vimos. Somos simultáneamente justos y pecadores. Y la iglesia, por lo tanto, también es una comunidad de santos, es la comunidad de los santos, pero también es la asamblea de los pecadores, ¿no? Y la obra del Espíritu, y otro elemento que está acá en esta definición, después lo seguiremos conversando, ¿no? Es esto de que es un proceso, ¿no? A mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente, diariamente. Esta obra del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre cada uno de nosotros, es una acción diaria. El Espíritu Santo está obrando permanentemente
en nosotros. En nosotros, y cuando digo en nosotros es en mí, en ustedes, y en la iglesia toda, ¿no? Llevándonos a Cristo, conservándonos en la fe, perdonando nuestros pecados. La santificación está muy vinculada con el perdón de los pecados, ¿no? El Espíritu Santo, en definitiva, es quien nos hace santos, porque para pecadores nos las arreglamos solitos, pero el que nos hace santos es el Espíritu Santo. Y hay que ya de entrada tener una cosa muy presente, porque si empezamos a hacer de repente una así tipo tormenta de ideas sobre qué es la santidad, la santificación, van a aparecer muchas cosas que tienen que ver eh, con el moralismo, ¿no? Y la santidad no es el moralismo, porque el moralismo es esfuerzo humano. Y ya esto es un tema que ya vimos, por el esfuerzo humano no, no llegamos a ningún lado, ¿no? Así que tiene que quedarnos bien claro que de lo que hoy vamos a hablar es la obra del Espíritu Santo, que con tanto, con esa capacidad bien de síntesis, Lutero nos ha plasmado en la explicación perdón, de este tercer artículo del credo, ¿no? Entonces, eh, esta ilusión de que el ser humano eh, puede caminar hacia la santidad por su propio esfuerzo, no es más que eso. Es una ilusión, porque es obra del Espíritu Santo, ¿no? ¿Y qué es la santificación? Bueno, Lutero en la explicación del tercer artículo, pero en el Catecismo Mayor, tiene una frase que me parece que lo deja clarito. Santificar, ¿no? No es otra cosa que conducir al Señor Cristo, con el fin de recibir tales bienes que por nosotros mismos no podríamos alcanzar, ¿no? La santificación es ir a Cristo. Y para poder, ¿qué? Para poder alcanzar eso que el esfuerzo humano mm, no, no logra. Se queda en un círculo que en general tiende a hundir más de que elevar. El único que nos saca, que rompe nuestros círculos viciosos es pues entonces el Espíritu Santo, que es quien nos conduce a Cristo, ¿no? Y entonces, ¿qué somos nosotros? Sí, ya eso lo hemos definido, somos simultáneamente justos y pecadores, ¿no? Pues se nos ha imputado la justicia de Cristo, la justicia lograda en la cruz. Pero nosotros, la iglesia, no somos santos, ¿no? En la iglesia no hay santos, o todos lo somos, ¿no? Lo que hay en la iglesia, lo que somos nosotros, somos pecadores, pecadoras, abiertos a la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que en verdad somos. Somos pecadores, pecadoras, que nos abrimos a la obra del Espíritu Santo. Y es entonces Él sí, el que nos va a poder hacer santos, el que nos va a conducir a nuestro Señor Jesucristo y ahí obtener todos los bienes y los dones que Dios en su amor y prodigalidad concede al ser humano, ¿no? Y va a haber, y si ustedes han leído un poquito el texto tanto del Catecismo Menor como del Catecismo Mayor, van a ver que en este tema hay una fuerte insistencia en el perdón de los pecados. Porque ahí está la gracia, porque la santidad no es no se me ocurre qué decir, ¿no? Largas horas de oración, cosas por el estilo. No, no, no. La santidad es tener los pecados perdonados, no sernos imputados, esa carga que oprime y aplasta al ser humano, ¿no? Y este perdón de los pecados, que es diario, que a diario necesitamos, es un proceso que va, por supuesto, hasta la resurrección, ¿no? Que nos lleva desde nuestra naturaleza corrupta hasta esa incorrupción, ese cuerpo incorruptible como lo que habla San Pablo ahí medio al final casi, sí, bastante al final, que es el capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, ¿no? Es algo que día a día va obrando y obra efectivamente el Espíritu Santo.
Entonces, eh, con esto diciendo, bueno, que la santificación es que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, ya, bueno, si tiene alguna pregunta, nos despedimos, ¿no? Parecería que, porque en realidad mucho más que esto no hay para decir. Lo que sí es importante decir es qué cosas no lo son, ¿no? Porque en el mundo, por aquí, por la vuelta de distintas iglesias, uno puede oír muchísimas cosas con respecto a la santificación, a la santidad, y hay iglesias que hacen mucho énfasis en estas cosas, ¿no? No, no, no está mal insistir en llevar una buena vida agradable delante del Señor, ¿no? Sin duda que eso no está mal, pero tenemos que tener bien claro que todos esos esfuerzos, si no es la obra del Espíritu Santo, no funcionan. El esfuerzo humano no funciona, es el Espíritu Santo, eso tiene que quedar bien claro. Y una de las cosas que tiene que también quedar clara, que esto no se trata de un combate o de una pugna entre la naturaleza espiritual del ser humano y su naturaleza material, ¿no? Porque eso también no hay hay que tener cuidado, no hay una disociación de un ser humano espiritual, ¿no? Que busca a Dios, que está con Dios, y un ser humano material que se opone a Dios, ¿verdad? Y entonces hay la santificación, la búsqueda de la santidad es esa lucha entre esas dos realidades. No, el ser humano es un ser único, es un ser total, ¿no? Que es cierto que o está bajo la gracia o está bajo la condenación, pero no hay dos seres humanos, hay uno solo, hay un Octavio, que puede estar bajo la gracia o puede estar bajo la condenación, ¿no? Y si está bajo la gracia es por la obra de Cristo, ¿no? A quien me lleva el Espíritu Santo, ¿no? Es cierto que también existimos bajo estas dos dimensiones, como lo vemos en las Escrituras, porque este es un vocabulario que usa las Escrituras. Existimos bajo la dimensión de la carne, pero también existimos bajo la dimensión del Espíritu. Pero no somos dos. No hay un divorcio en estas cosas, y por lo tanto son polos irreconciliables que están pugnando entre sí, ¿no? Eh, Esto es lo que nos debe recordar de vuelta, volver al simultáneamente justo y pecador. Soy el mismo, que soy justo, que soy pecador. Es lo que Pablo nos habla también cuando habla del viejo hombre y del nuevo hombre, que bueno, que es menester ir ahogando uno diariamente en el bautismo, ¿no? Ese es Romanos 6, de ese sí me acuerdo que es Romanos 6. Eh, pero es esa misma realidad que está en nosotros, en la única realidad, que bueno, estamos en esas dos dimensiones. Vivimos porque simultáneamente somos justos, justos por la imputación, y somos pecadores por naturaleza, ¿no? Y lo que hace el Espíritu Santo es concedernos el perdón día a día, volver a llevarnos a Cristo día a día en este caminar hasta el día final, ¿no? Eh, pero entonces tenemos que ahí darnos cuenta cómo este asunto del pecado, ¿no? Que cuando estamos bajo la condenación, el pecado reina, ¿no? Pero eh, cuando el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, cuando nos es imputada la, la- la justicia de Cristo y recibimos entonces el perdón de los pecados, ya el pecado no reina, ¿no? Reina la justicia, ¿no? Ya no estamos bajo la ira. Estos son los temas, por ejemplo, de Romanos, ¿no? Que nos va, esto de estar, el ser humano, y acuérdense que Pablo se encarga de convencer que todos estamos bajo la ira de Dios, ¿no? Con los paganos lo arregla muy rápido, después le demuestra que los judíos también están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios, y todas las cosas que pueden aducir en su favor, la ley, la circuncisión, Pablo habla mucho de eso, y Pablo nunca desmerece ni la ley ni la circuncisión. Todas esas cosas eh, no les sirven si no las ponen en la adecuada perspectiva. Si es el esfuerzo de ellos, bueno, están también bajo la ira de Dios, ¿no? Y bueno, después está muy lindo cuando dice que Abraham recibió la circuncisión
perdón, Abraham recibió la promesa siendo incircunciso. Es decir, la circuncisión es signo del amor de Dios. Pero no es garantía de nada. Si uno no vive en el caminar como Abraham, de esa fe, no pasa nada, ¿no? Entonces, no estamos bajo el reino del pecado, dejó el pecado de estar porque recibimos el perdón, estamos bajo el reino de la gracia, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos pone bajo la gracia, ¿no? No nosotros que nos tratamos de colocar bajo ella. Eso hay que tenerlo bien claro. Por eso Lutero es muy crítico de algunas cosas propias de la piedad de su tiempo. Y que han llegado hasta el nuestro. De seguro alguno de ustedes ha oído hablar de un librito muy famoso, 100 años antes de Lutero, la imitación de Cristo, ¿no? Imitatio Christi, de Tomás de Kempis, ¿no? Hay discusión del autor, de qué palo venía, cosa, no importa, pero un libro sumamente leído por la gente de su tiempo, ¿no? Por la gente del tiempo de Lutero y hasta el día de hoy, y Lutero es muy acerbo en sus críticas con esto, porque para Lutero todo esto de imitar a Cristo es fruto de mi esfuerzo. No, no sirve para nada, ¿no? Por ese camino no se puede ir. Y eso Lutero se encarga de repetirlo una y otra vez. Por el lado de mis esfuerzos no llego a nada. Es el Espíritu Santo quien me conduce. La única buena obra del ser humano es la del Espíritu Santo. Esa es la obra, el Espíritu Santo. Fuera de eso, no hay. Entonces, esto digamos, de la imitación de Cristo, del ascetismo, ¿no? No es el camino que Lutero propone, ¿no? Porque no es coherente con la justificación por la fe. Si podemos lograr por nuestros esfuerzos ganarnos la justicia, cosa que Pablo desarticula en los primeros capítulos de Romanos, ¿no? hasta el capítulo 4, eh, eh, entonces es vano, ¿no? Eso ya lo hemos visto en clases pasadas, es vana la obra de Cristo, ¿no? Así que eh, eso no hay ningún camino más que la obra del Espíritu Santo, ¿no? Mm, El perdón, y cuando hablamos, he insistido mucho con esto de el perdón de los pecados, ¿no? Que tiene que ver la santificación, es eso, recibir el perdón de los pecados. Ya no serme imputado el pecado. Pero hay que tener cuidado de no quedarse en que, bueno, los pecados perdonados son esos pecados particulares. Eh, Mis mentiras, mis ataques de ira, no sé, mis decepciones, mis frustraciones, mi odio o mi animadversión contra alguien, contra algún prójimo de esos desagradables que andan siempre sueltos por ahí. No es el perdón de esos pecados particulares, sino el perdón de los pecados es superar la separación entre el ser humano y Dios. Entonces la santificación no va a ser otra cosa que ese caminar, ese progreso del señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es capaz de crear nuevas relaciones de fe con Dios y nuevas relaciones de amor con mi prójimo. Por lo tanto, y en virtud de todo esto, de este gran paquete, la santificación no puede ser separada nunca de la justificación. Y en esto tenemos que entender que son dos caras de una misma moneda, ¿no? La justificación es externa a nosotros, nos es imputada una justicia externa. La santificación es algo interno, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y son una cosa, una la miramos desde una perspectiva, ¿no? Desde
desde este eón actual, donde estamos bajo la ley, bajo el pecado. La justicia, la justificación es esa irrupción de la gracia que se nos es imputada, nos dan la justicia de Dios. La, la santificación es lo que, cuando la miramos desde la perspectiva del león futuro, desde la gracia. Es esa caminar junto a Dios, ese caminar en comunión con Dios que solo es posible por la obra del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo que me llevó a Cristo, a ese Cristo al cual yo puedo recibir su justicia, ¿no? Están indisolublemente unidas, justificación y santificación. Si hay justificación hay santificación, y si hay santificación es porque hay justificación. Están juntas. El ser humano es justificado delante de Dios por la fe y el Espíritu Santo obra en él la santidad. No hay mucha más vuelta. Pero hay que tener muy claro que estos conceptos, tanto perdón, resurrección, ¿no? esta nueva vida, nueva criatura junto a Dios, tanto como justificación y santificación, son todos conceptos escatológicos, ¿no? ¿No? Eh, que bueno, el perdón como la justificación se realizan en el presente, ¿no? La santificación, la resurrección se consumará. Son esas cosas que están en esa tensión a consumarse, ¿no? Y justamente ahora, a partir de entender la obra del Espíritu Santo, esta obra que, como dice Lutero, nos, nos ha llamado, nos ha iluminado, nos ha santificado y conservado en la verdadera fe, ¿no? Es la que nos habilita ahora a poder vivir nuestra vida, a poder actuar en este mundo y que nuestras obras sean verdaderamente buenas, porque surgen de la acción del Espíritu Santo, no surgen de nuestros méritos o de nuestro esfuerzo, ¿no? Porque ante Dios no hay mérito, no nos sacan de la ira de Dios, para ponernos en la línea paulina, no nos sacan de la esfera de la ira de Dios ninguno de nuestros méritos ni cosas por el estilo. Entonces, fíjense qué importante en esto está también darnos cuenta que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio. Es decir, qué importante que es en el marco de la iglesia la predicación. ¿Cómo se anuncia el Evangelio? ¿Por dónde actúa el Espíritu Santo? A través de la palabra, ¿no? Por eso, hay iglesias donde el Evangelio se predica. ¿Qué es lo que nos dan los sacramentos, los medios de gracia, bautismo y santa cena? Nos dan el perdón de los pecados. Por tanto, la obra del Espíritu no llega a la iglesia. En esa iglesia, que no es otra cosa que el lugar donde se predica el Evangelio y se administran los sacramentos conforme la institución de Cristo, ¿no? Vean cómo todo esto ahora se está cobrando un redondeo donde iglesia, espíritu, todo se va a mover en una esfera que culmina, digamos, esta relación del ser humano y Dios, ¿no? Cuya articulación, por supuesto, está en la cruz. La bisagra de esto toda es la cruz. Y vuelvo a insistir en esta dimensión colectiva, en esta dimensión de que la santidad es en la iglesia, la santificación sucede en la iglesia. No hay santos individuales, somos comunión de santos. Y seguimos siendo asamblea de pecadores también, ¿no? Eso sin duda. Pero la santidad, y esto es importante, la santidad se hace en comunidad. No tiene sentido, ¿no? Y no estoy desmereciendo a ninguno de los padres del desierto, retirarse solo, ¿no? Se construye en la vida, ¿no? Y es en esta vida la que entra el Espíritu Santo, no entra en otra. Así que esto también da valor a la vida secular, ¿no? No hay justamente este divorcio entre lo sacro y lo profano. Nuestra vida
La vida profana también está santificada. Es parte de la obra del Espíritu Santo. Por eso las profesiones seculares también son parte de la providencia de Dios para el bien del ser humano, ¿no? Entonces, nuestro mundo es el mundo donde actúa el Espíritu Santo. Eso es lo que somos. Somos los que nos abrimos al Espíritu Santo. Y nada más. No hay méritos en nuestra parte, ¿no? Santificación no es, y esto hay que dejarlo, santificación no es dejar de fumar, beber o cualquier otra cosa que alguno pudiera juzgar reñido con la moral y las buenas costumbres, ¿no? Porque eso es muy cambiante, ¿no? Obviamente son cosas muy contextuales. La santidad es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Es ese Espíritu Santo que me lleva a Cristo. Y en Cristo obtengo la remisión de los pecados y todos los bienes espirituales que Dios en su amor quiere concederme. No sé si queda, antes de pasar, porque hoy tenemos otro tema, ¿no? Además, que para terminar un poquito, si alguien quiere hacer alguna intervención, colocar alguna pregunta sobre este tema de la santificación, los invito a que vayamos a los textos, lean y relean la explicación del artículo tercero del credo en los dos catecismos. Bueno, el catecismo menor es tan cortito que no hace falta demasiado. Lean la otra explicación. Y todo esto después va a incidir en, tengo que buscar el Benemérito tomo 1 de las obras de Lutero, en todas estas cosas tan dobles que aparecen, ¿no? El cristiano tiene que ver mucho con nuestra libertad. El Espíritu Santo es el que nos hace libres, ¿no? El cristiano es libre señor de todas las cosas y no está sujeto a nadie. El cristiano es servidor de todas las cosas y está supeditado a todos, ¿no? Esto que dice Lutero, que es magnífico, ¿no? Nuestra libertad, nuestra libertad no es independencia, nuestra libertad es responsabilidad, ¿no? Eso también, porque justamente nuestra libertad nos hace salir de nosotros mismos. ¿Para qué? Para el servicio, por el amor. Miren, es una frase preciosa la que está al final de del texto de la libertad cristiana, ¿no? El cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo, a quien hemos sido llevados por el Espíritu Santo, claro está. En Cristo y el prójimo. En Cristo por la fe, en el prójimo por el amor. Por la fe sale el cristiano de sí mismo y va a Dios. De Dios desciende el cristiano al prójimo por el amor, pero siempre permanece en Dios y en el amor divino. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y nada más. No sé si hay algo para comentar, para decir, alguna pregunta. Yo lo que diría es que si hay preguntas, Farer, permiso. Si hay preguntas sobre santificación y buenas obras, es el momento antes que entremos en la segunda parte, ¿no? Uy, hay alguien Que ahí. la veo a Nati con una cara de, no sé. Bueno, podemos también... Vamos a avanzar entonces, me parece. No, de repente podemos hacer otro comentario más, ¿no? Que tiene que ver con esa frasecita de don Martín Lutero. La digo primero en latín, porque a veces como se la traduce mal, después la podemos... Que es pecca fortiter, ¿no? Alguno que puede traducirla por peca mucho, ¿no? Como que si uno peca mucho, entonces la gracia de Dios es más abundante, ¿no? Eso Pablo también lo desestima, que dice que vamos a pecar para que abunde la gracia de Dios. ¿No? El fortiter ese hay que traducirlo más por valientemente, con valor. Peca con valor porque podemos confiar en la remisión de los pecados. Porque esa situación de pecadores, hemos sido quitados del reino del pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Y ahora vivimos bajo la gracia, ¿no? Y esa es la obra del Espíritu Santo. Quitarnos
del poder del pecado. Por eso no hay que temer, hay que tener valor de saber que en nuestra debilidad, en nuestra nada, igual podemos ir a Dios. Hay que tener valor, a ser pecadores valientes, porque podemos ir a Dios, porque Él nos recibe, porque Él nos da su Espíritu Santo y a través de eso nos va a dar su gracia y, y nos va a dar una vida digna, una vida plena, ¿no? En fin. Bien, si no hay preguntas, como bien dijo, peca con ganas, pone, ¿no? Peca con ganas, peca sin, no en el sentido bueno, hagamos macanas para que Dios tenga trabajito, ¿no? Para no dejarlo Profe, desocupado. Sí, a ver, sí, adelante Nati, después Martín, una utilizó la eh, voz y el otro la manito más ah, del sur. Diga usted, Nati. me conoce el pastor. Entonces, a ver, el tema es no al pecado deliberadamente, digamos, a conciencia. Estamos hablando, por Claro, supuesto, por ¿no? supuesto, no, Ah, eso es una aberración, ¿no? obvio. Es asumir que desde nuestra debilidad podemos estar junto a Dios, desde nuestra Claro, nada, porque además esa es la realidad, ¿no? Ante Dios somos nada, ¿no? Somos claro, nada. bueno, a ver si lo logro redondear entonces. Digamos, suponete que yo, por ejemplo, como es me mando una macana, como quien dice, ¿no? Pero no lo hago con la intención, esa cosa que por ahí de sentirte totalmente culpable, porque me ha pasado, de hecho, de decir, che, la verdad me mandé una macana y Dios como es sabe que lo hice por ahí como es de mala onda. Eh, no me acerco porque la verdad que me la mandé yo, ¿entendés? Es como esa cosa de impedirte acercarte a Dios, por eso, ¿me entendés? Que vos hiciste, a ver si entendí, ¿es esto lo que me estás Justamente, explicando? eso es lo que no hay que hacer. Perfecto, Justamente, hay que ir a Dios. Y ese sería el consejo, digamos, el consejo pastoral para las personas que quieren, que es lo que lo hablamos un poquito la otra vez, a participar de la Santa Cena. Usted ha pecado, usted es pecador, pues venga, para eso está la mesa. ¿Usted cree que no necesita del Señor, que ya está con todo superado? Pues miren, más vale que no se acerque porque si no se da cuenta que acá está Cristo ofreciéndose a usted, mire, va a tomar condenación en realidad, ¿no? claro. Es el pecador el que tiene que ir a Cristo, ¿no? Y tenemos que reconocernos y sabemos que pecamos, ¿no? Y lo importante es también es no andar con eso de los pecados particulares, porque que todos los cometemos todos los santos días, por favor. Yo hay gente que no me banco y no me la banco intencionadamente, por favor. Y no creo que ninguno de ustedes sean tan que no tengan alguno atravesado en la vida. Y No, sí, de es hecho es con algo cierto, que lucho todos los días. es cierto, es cierto. Es así la vida. Pero la obra de Cristo es sacarnos de la esfera del pecado. No perdonarnos que miré torcido a fulanito, que le escupí el ojo a menganito, que en algunos casos lo haría con tanto gusto encima, pero bueno, no es eso, no son los pecados particulares, es la esfera del pecado. Ya no estamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Nos ha sacado y nos lleva para la esfera de la gracia, para el ámbito de la gracia de Dios, donde podemos desarrollarnos. Y ese desarrollarnos no es para que nosotros estemos anchos y tirados para atrás, es para que sirvamos. Nos ha sacado para poder estar junto a Dios en comunión. Relean la última frase, el párrafo final de la libertad cristiana, y sirvamos al prójimo, ¿no? Si no hay juego de relaciones en este mundo, no tiene sentido. Dios es un Dios trino, intrínsecamente es comunitario. Quiere para su iglesia que también seamos comunidad, ¿no? Tenemos que vivir la comunidad, si no, todo lo que decimos, todo lo que articulamos en nuestros discursos, a veces sumamente elegantes, no sirven para nada. No estamos más bajo el pecado, bajo el reino del pecado. Ya el pecado no reina en nosotros. Seguimos siendo pecadores,
acuérdense que partimos de esto, somos simultáneamente justos y pecadores. Y así como en lo individual somos simultáneamente justos y pecadores, la iglesia, lo comunitario, es simultáneamente comunión de los santos y asamblea de los pecadores, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Si no, vayan el domingo, miren para los costados, porque el espejo fue lo que miraron antes de salir para la iglesia peinándose, los que pueden peinarse. Claro está que hay más de uno acá que no nos peinamos ya, pero nos miramos al espejo, que no sea para cepillarnos los dientes. Bien, Y otra cosa, profe, diga, perdón, y termine y otra después cosa, Martín. sí, y con respecto como es a ser imitadores de Cristo, de hecho como es nos manda, como es justamente a ser imitadores de Cristo, por ahí yo no te enganché muy bien como es bueno, lamentablemente por el trabajo entré un poquitito más tarde, como es pero ¿no te manda a ser imitador de Cristo como es o en qué sentido? No, lo que Lutero critica es algo Sí. de su tiempo, y es un librito que lo puedes conseguir hasta en PDF si entras, se llama, que es esa propuesta de que si uno imite, el problema no es, sí, por supuesto, que nuestro espejo tiene que ser el Señor. No sé si uno quizás, bueno, que hay que mirar a Jesús siempre, por supuesto. Pero el problema es eso que pensar, bueno, yo voy a, entonces es una serie de prácticas ascéticas, yo voy a hacer todo eso, yo voy a hacer todo eso, piensen bien cuál es el sujeto de la oración, yo voy a hacer todo eso, y entonces, sí, por lo menos voy a estar, no sé, por un par de centímetros más cerca de Dios que vos, si hago todo eso. No, eso es lo que no funciona, porque ese tipo de disciplina, esa disciplina ascética, es mi esfuerzo. Y mi esfuerzo sirve para nada. Esa es la crítica de Lutero. Ahora, si queremos mirar, ¿a dónde tenemos que mirar para buscar un ejemplo? Bueno, el Señor, ¿no? Sin duda alguna. Si yo me pregunto, y bueno, con este que yo no me banco, ¿qué tengo que hacer? Y mejor, bueno, miro al Señor que me dice que, bueno, hay que perdonar hasta 70 veces 7, aunque sea un chancho de aquellos, pero bueno, sí. Ahí voy a mirar al Señor. Pero no porque hago eso, yo llego más cerca del cielo. ¿Sí? Ok, Martín, gracias, profe. Martín, perdón por la tardanza. No, está bien. Bueno, una de las preguntas que tenía, que eran dos, ya la contestaste. La primera pregunta era ¿cuál era la utilidad de reconocernos pecadores? Pero ya lo dijiste, es entender que estamos dispuestos para recibir a Dios. Digamos que eso es lo que nos da la condición de poder recibirlo. Si no lo fuéramos, sería redundante esa situación. Y la otra pregunta, sí. Para terminar es eso, ¿no? Por eso Lutero siempre nos hace esta distinción siempre entre ley y evangelio, ¿no? La ley que debe ser predicada al pecador impenitente para que se dé cuenta que es pecador, y el evangelio para anunciarle la gracia, ¿no? Porque uno tampoco tiene gracia de dejar a alguien ahí todo angustiado y bueno, ahora jodete, ¿no? El evangelio. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Que hay que ser muy hábil en esto, manejar ley y evangelio. El pecador primero tiene que convencerse de que lo es. Y en el momento que decimos, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, ahí se abren las puertas. Adelante. Y la otra pregunta, que por ahí es un poco medio complicada, pero bueno, es para nosotros, para los luteranos, ¿cuál es el concepto de pecado? Pecado es lo que nos separa de Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado porque a veces, por eso, por ejemplo, para nosotros no hay pecados mortales y veniales. Pecado es lo que el hombre natural hace. Porque no puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no hay cosas así horribles que nos mandan al infierno de cabeza y cosas menos horribles que nos hacen pasar unos cuantos años en el purgatorio, ¿no? ¿No? El pecado es eso, todo lo que nos separa de Dios porque estamos de espaldas a Dios, ¿no? El pecado es eso, es esa posición de espaldas a Dios
Y bueno, ¿qué es la conversión? Bueno, dejar de darle la espalda a Dios, ¿no? Y que sobre el Espíritu Santo, claro, ¿no? Eso siempre hay que dejarlo en claro. Bien, bueno, y vamos al último punto para hoy, que tiene que ver con algo que en algún momento fue problemático y en otros, no, porque son las cosas llamadas indiferentes, adiáfora, ¿no? Ese sería el término técnico que utilizamos, las adiáforas, ¿no? ¿Qué son las adiáforas? Bueno, las adiáforas son esas cosas que, si dejan de estar, no afectan a la misión de la iglesia. No cambian, la palabra se sigue predicando, los sacramentos administrando. Eso son adiáforas, cosas que si están o no están, da lo mismo. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, entonces no debe ser una cosa tan como para dedicarle más de 5 minutitos de charla, ¿no? Bueno, no, porque a veces sí nos agarramos de las adiáforas y bueno, cuando no entendemos lo que es una diáfora de lo que no lo es, metemos la pata, obviamente. Si pensamos que algo que no es una diáfora lo es, entonces lo suprimimos o lo agregamos, ya vamos por mal camino. Y viceversa, cuando nos aferramos a algo y lo ponemos como, sin esto la iglesia no es iglesia, estamos también metiendo la pata, porque por ahí no es la cosa, ¿no? La iglesia es iglesia, bueno, por lo que ya sabemos. Entonces, las adiáforas son estas cositas que, por lo tanto, la definición es esa, las cosas que, si están o no están, no cambian nada. Pero esto, en los tiempos de Lutero, tenía un poquito tiene algunas cosillas más. Porque tiene que ver con... en la Edad Media estaban definidas claramente, ¿no? Decían, las adiáforas son las cosas que no están mandadas ni prohibidas por la ley de Dios, ¿no? Y eso parece, sí, una respuesta razonable. El problema es cuál es la ley de Dios. Claro, el problema es que son las escrituras y el derecho canónico. Bueno, lo que hace Lutero es diferenciar muy bien lo que es la escritura, que no es lo mismo que el derecho. Bueno, la Iglesia de Roma tiene un cuerpo doctrinal de derecho importante, de peso y de enjundia, y hay gente que se especializa solo en eso, ¿no? Pero todas las iglesias lo tenemos, ¿no? Todas tenemos. Entonces, tenemos que distinguir lo que es de la escritura de lo que es del derecho de nuestras organizaciones, ¿no? Si lo empezamos a mezclar, podemos meternos en problemas, ¿no? Sacralizamos cosas que no son sacras y toqueteamos cosas que no son para toquetear, ¿no? Uno no puede andar toqueteando los sacramentos y decir, bueno, no, ahora ya no bautizamos más porque andar mojando gurises, por favor, no tiene más sentido, ¿no? O, no, una cosa muy sencilla, el sistema eleccionario que tenemos, por ejemplo. No, tiene que ser así, porque si no elegimos nuestras autoridades de este modo, Dios va a mandar un rayo para que nos parta al medio. No, el sistema eleccionario es parte de nuestro derecho. Lo podemos cambiar conforme a lo que hemos también prescripto, conforme a derecho, a lo que hemos prescripto para hacer cuando uno quiere cambiar las cosas, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. O sea, hay cosas que se pueden toquetear con orden también, o sea, no es arbitrariedad porque las adiáforas no son cosas de gusto o de ética, ¿eh? Son cosas indiferentes, ¿no? Que no cambian la esencia de la iglesia, nada más. Se pueden cambiar, quitar, poner, ¿no? Hay que diferenciar entonces claramente lo que es esencial de lo que es sustituible, ¿no? Los ejemplos más claritos de esto son, por ejemplo, que también se daban en la época de Lutero, las vestimentas eclesiásticas, ¿no? ¿Qué hay que usar? ¿Cómo se usa? ¿Qué se usa? ¿No? El alba, la estola, la toga, nada.
Bueno, cuando digo nada, ropa civil, no me parece muy decoroso andar en cueros predicando desde el púlpito. ¿No? Este, bueno, las vestimentas eclesiásticas, bueno, Lutero tenía una frasecita que decía, no importa que uses casulla sobre casulla, mientras prediques el evangelio con pureza, ¿no? Porque el centro es el evangelio. La ropa, la vestimenta no hace al asunto. Y creo que en estas cosas también, por supuesto, esto pone a prueba nuestro discernimiento, nuestro amor, ¿no? Porque muchas cosas que se hacen en las comunidades tienen que ver con tradiciones, con costumbres, ¿no? Mientras estas costumbres no dañan lo que es central, están bien, ¿no? ¿Les gusta que el pastor utilice la toga para celebrar? Fenómeno. Que utilice alba y estola, fenómeno también. Que vaya de traje, igualmente, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo eh, tengo a mi cargo 2 congregaciones. En una utilizo alba y estola, en la otra utilizo toga. Porque, bueno, es la tradición de una y de la otra. ¿Qué le vamos a hacer? Yo recuerdo siempre lo que me enseñó el finado profesor Kreger, que fue mi profesor de teología pastoral. Todas las, eh, todas las cuervas piensan que sus cuervitos son los más negros, así que todas las comunidades piensan que lo que se hace es lo que es así. No tiene sentido que un pastor vaya ahí. Eso es bueno, para eso está la catequesis, para enseñar y para que, bueno, algún día reconozcan que está bien, que está mal, lo quieren conservar, lo y lo quieren cambiar, ¿no? Así que, bueno, esas son las adiáforas. Y hasta acá, perdón, eh, y, y hasta acá parecería que es una cosa de no mucha enjundia. Que está bien, bueno. Ponemos flores o no ponemos flores en el altar. Usamos claveles o rosas. Hay que usar solo claveles. No, hay que usar solo rosas. Yo qué sé, pavadas por el estilo, ¿no? Pero, y pasa el tiempo, las cosas cambian, lo que tiene que quedar claro es lo que viene de lo que es escritural, lo que es del derecho, lo que es esencial, lo que es sustituible. Esos serían los ejes para manejarse eh, con las adiáforas, ¿no? Volvemos al hecho que somos libres en Cristo, pero no es independencia de hacer lo que se quiere, sino que somos responsables. O sea, para tratar el tema de las adiáforas tenemos que apelar a nuestra responsabilidad y a nuestro amor. Pero las cosas no quedan así fácilmente en esto tan sencillote que a todos ustedes les parecería, bueno, ya está, con esto terminamos, porque si no es prescindible lo puedo quitar, si no ofende a nadie lo quito, si no escandaliza a nadie lo dejo, ¿no? Con eso estaría muy bien, hay que proceder de esa manera, ¿no? De hecho, la propia Confesión de Augsburgo nos dice que no es necesario para la unidad de la Iglesia que en todas partes del mundo, espero que lo recuerden de cuando lo leímos, se observen los mismos ritos y tradiciones, ¿no? De hecho, parecería muy básico de la Reforma. Y yo les puse el artículo 10 de la Fórmula de la Concordia, ¿no? Entre algunos teólogos de la Confesión de Augsburgo se originó también una divergencia acerca de ceremonias y ritos eclesiásticos, que en la palabra de Dios no son ordenados ni prohibidos, sino que son introducidos en la Iglesia con una buena intención, en bien del buen orden, decoro, para conservar la disciplina cristiana. La una parte sostenía también en tiempos de persecución y en casos que se debe hacer profesión de fe, aun cuando los enemigos del Santo Evangelio no se ponen de acuerdo con nosotros en materia de doctrina. Bien, acá apareció otra cosa. ¿Qué pasa en tiempo de persecución? Cosas que son indiferentes pueden llegar a dejar de ser, ¿no? Y vamos a ver lo que pasó en la propia historia de la Reforma. Porque una vez que se nos murió Lutero, las cosas no fueron muy bien, ¿no? Empezaron problemas, ¿no? Inclusive en el seno de la Iglesia de la Reforma. Y por supuesto, el emperador estaba con ganas de liquidar este asunto. Acuérdense que a Carlos nunca le gustó que bajo su reinado, bajo su imperio,
la iglesia se le hubiera pasado esta terrible desgracia, ¿no? Así que, bueno, una de las mejores formas que tenemos los seres humanos para solucionar algunos problemillas es la violencia, ¿no? Actualmente, así que un poco de armas, soldados. Lutero falleció en el 46. Bueno, se arman algunos buenos líos, y en el 47 la ciudad de Wittenberg capitula, ¿no? Las tropas imperiales entran en Wittenberg, ¿no? Y ahí, inclusive hasta que era el centro del luteranismo, se va a desplazar, va a haber un grupo de teólogos que se van a, miren el nombre que van a tomar, luteranos genuinos, ¿no? En otra ciudad, en la ciudad de Jena, ¿no? Y desde ahí van a mirar con suspicacia a algunos nuevos líderes de la Reforma, el elector Mauricio, que es el que va a asumir el electorado de Sajonia. Y bueno, las cosas están muy calientes y se propone, bueno, alguna forma de que hay que bueno, conciliar un poquito las cosas. Y entonces algunos teólogos se ponen, entre ellos quizás el más conocido o de más relieve es un tal Agrícola, ¿no? Que era el predicador del elector de Brandeburgo, del elector Joaquín de Brandeburgo. Se propone lo que se llamó el interim. Bueno, vamos a parar un poquito las cosas, vamos a poner eso, un interim, vamos a hacer un interim, el interim de Habsburgo, ¿no? De principios de la primera mitad del año 48. ¿No? Pero, ¿qué se logró ahí? ¿No? Bueno, que accedieran, digamos, a permitir que se le diera la copa a los laicos, que el matrimonio de los religiosos, y que se le devolvieran las propiedades a los luteranos que les habían sido confiscadas. Esas fueron las concesiones que hubo, y que por supuesto no dejaron muy contentos, ¿no? Así que las cosas siguieron, y se le pidió a Melanchthon, el autor de la Confesión de Augsburgo, un hombre, un líder reputado, que era un hombre de poca, no era de los que tenía un carácter tan vehemente como Lutero, un poco más de escritorio, digamos, que bueno, para redactar alguna fórmula que pudiera encontrar algo de paz, ¿no? Poner un poquito de paz, algunos paños más fríos en medio de tanta calentura. Bueno, y así surge el interim de Leipzig, ¿no? Que es de fines del 48. Bueno, a resultas de esto, bueno, al pobre Melanchthon lo escupieron en la cara, ¿no? Acusado de vender la causa de la reforma, así en pocas palabras, de vender la causa de la reforma, ¿no? Si bien la justificación por la fe se mantenía como un eje vertebrador, ¿no? Acuérdense que es lo que dijimos, que es el artículo sobre el cual se cae la iglesia, pero bueno, se restablecen todas las prácticas de la misa, todo. Así que un grupete bastante enojado, ¿no? De estos luteranos genuinos, ¿no? Se ponen muy malos, ¿no? Y ahí surge un personaje que era profesor de hebreo en Wittenberg, un tal Flacius, ¿no? Que junto con otros se ponen, y bueno, y ahí que no da lo mismo, ¿no? Que ciertas cosas no dan lo mismo. La liturgia, y ahí surge un concepto importante, que la liturgia refleja la doctrina. Que hacer cualquier cosa no es lo mismo. La liturgia refleja la doctrina. Y todo esto está sucediendo en un contexto de pelea, de disputa, ¿no? Donde inclusive hay fuerza, hay quienes ejercen la fuerza. Es decir, que esas cosas que pueden no ser, en algunos momentos ya no dan lo mismo. Yo qué sé, cuando el domingo consagro la Santa Cena, ¿hasta qué altura levanto el cáliz? No, da lo mismo, realmente da lo mismo, ¿no? Eso es cierto. Pero cuando empiezan a decirme que hay que hacerlo de tal manera, porque si no lo hago de tal manera, soy reo y convicto
por haber cometido un ilícito, ahí ya la cosa no da lo mismo. Dejó de ser una indiferente, dejó de dar lo mismo, ¿no? Y empieza a ser un motivo por el cual se me persigue. Entonces ya no es una diáfora. Y todo esto, el arreglo de esto va a llegar recién en el año 55, ¿no? Con la Paz de Augsburgo, donde también va a cristalizar este librito, la fórmula de concordia, ¿no? que tengo conmigo, ¿no? Y también que la Paz de Augsburgo lo que hace es decir, bueno, estos territorios son luteranos, estos territorios son católicos, eso según el príncipe. Si el príncipe es luterano, el territorio es luterano; si el príncipe es católico, el territorio es católico, y chau, acá se hace así y allá se hace así. ¿Está? Listo. Si usted no quiere, si usted es católico, está en el territorio de un príncipe luterano, y váyase al territorio de un príncipe católico. Normalmente con lo opuesto, mejor, ¿no? Deje sus cositas y váyase. Pero bueno, ese es otro problema. Y fue el único, ahí se zanjó. Y de alguna manera, este artículo 10 es el de la fórmula de concordia, es el que recoge toda esta controversia, ¿no? Hacia el final del artículo, que es lo que yo quiero compartir con ustedes, dice así: por lo tanto, rechazamos y condenamos los siguientes errores. Cuando tradiciones humanas en sí y como tales son consideradas un culto a Dios, aparte del mismo. Las tradiciones humanas son tradiciones humanas, ¿no? Cuando tales tradiciones se imponen como necesarias por la fuerza a la congregación de Dios, ¿no? Ya eso deja de ser una diáfora cuando es impuesto por la fuerza, ¿no? Rechazamos y condenamos como falsa la opinión de quienes sostienen que en tiempos de persecución se puede ceder en cosas indiferentes a los enemigos del Santo Evangelio o hacer un acuerdo con ellos, pues esto va en detrimento de la verdad. O sea, en tiempos de persecución los tantos cambian, ¿no? Hacer concesiones ya no va. También lo consideramos un pecado punible cuando en tiempos de persecución se actúa contrariamente a la confesión cristiana, sea en cosas indiferentes o en la doctrina. O sea, las adiáforas en el marco de las persecuciones ya no son tan indiferentes. Y bueno, los autores de la Confesión de Augsburgo dicen que es un pecado, ¿no? O cualquier otra cosa relativa a la religión por causa de los enemigos del Evangelio. Rechazamos y condenamos también la abolición de tales cosas indiferentes, como si la congregación de Dios no tuviese plena autoridad de usar, en libertad cristiana, una o varias de estas cosas, en todo tiempo y lugar, según las circunstancias imperantes y para mayor provecho de la Iglesia, ¿no? Y concluye, muy interesante la conclusión, por ende, las iglesias no se condenarán mutuamente por la diversidad de ceremonias, cuando, en uso de su libertad cristiana, una iglesia tiene más de estas ceremonias que otra, o menos, si por lo demás concuerdan en la doctrina y en todos los artículos de la misma, así como también en el uso correcto de los santos sacramentos. Pues aquí rige el dicho bien conocido: la discordancia en el ayuno no destruye la concordancia en la fe, ¿no? Entonces, aquí queda claro esto. Bueno, hay cosas que son indiferentes, que bueno, cada comunidad puede tomarlas o no tomarlas, y eso no rompe la unidad de la iglesia, ¿no? Lo que importa es que se mantenga la centralidad. Si nos apartamos del artículo 4 de la Confesión de Augsburgo, ya ahí se nos viene abajo la estantería. Si no administramos los sacramentos como corresponde, por lo demás no importa. Pero en tiempos de persecución, ¿no? Y de repente esto parece que se quedó en el siglo XVI. Bueno, no se olviden que a lo largo de la historia también han habido intentos y momentos de la historia donde los cristianos han sido obligados a muchas cosas, ¿no? Y el siglo XX en particular, en Europa, la tan cristiana y culta Europa, sobre todo en algunos países muy cultos y cristianos, como Alemania, y las cosas en la década del 30 no se pusieron tan lindas, y ciertas cosas que eran totalmente indiferentes dejaron de serlo, y entonces había que ejercer la resistencia, ¿no? Tiene que ver con lo de la clase pasada, ejercer la resistencia, porque no
no puede ni la autoridad civil ni la eclesiástica, porque no se olviden que el Tercer Reich armó su iglesia funcional al sistema, ¿no? Y por supuesto que hubo teólogos y todo eso que dieron la santa bendición a la cosa, y impuso cosas totalmente contrarias al Evangelio, ¿no? Como por ejemplo las leyes de pureza racial, ¿no? que bueno, obligaban a expulsar de las comunidades a los que eran judíos, si eran cristianos, ¿no? Simplemente por tener ascendencia de lo que en España habían dicho que eran cristianos nuevos, los obligaban a expulsar de las comunidades, y eso está contra el Evangelio, ¿no? Entonces, no, ahí hay que resistir, ahí ya no hay más, bueno, cada uno hace en su congregación hace lo que le viene en gana con tal de que siga predicando la palabra y administrando los evangelios, los sacramentos. No, ahí ya no va más, ahí se acabó. Ahí hay que ejercer la resistencia. En tiempos de persecución esas cosas no van. Por lo demás, sí, para la unidad de la iglesia no es necesario. Entonces, ¿qué cosas nos tienen que quedar como así, como un resumen del problema de las adiáforas? Para que también nuestras comunidades sean saludables, ¿no? Porque normalmente las peleas nunca pueden venir por el lado del Evangelio. El Evangelio nunca genera pelea en el seno de la comunidad. El Evangelio es lo que nos une. Y los sacramentos tampoco, los sacramentos nos unen. El bautismo nos hace parte de una gran comunidad, la Santa Cena, compartimos la misma mesa, ¿no? Eso nunca generan disputas. Lo que generan disputas son las adiáforas, ¿no? Si es con pan leudado o con hostias. Eso sí puede generar disputas, pero no es el sacramento la gran flauta. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ¿cuáles serían las cosas que tenemos que tener en cuenta en las adiáforas para que las comunidades sean sanas y para que podamos vivir con alegría nuestra vida comunitaria, ¿no? Primero hay que distinguir claramente en lo que es de la escritura y lo que son las cosas indiferentes, ¿no? Este discernimiento de lo que es indistinto es fundamental, ¿no? La diaforía en las prácticas y ceremonias no tienen que tener claro que esto no tiene que ver ni con un problema ético ni con un problema de gusto, no es ni ético ni estético. No, esto es así porque es bonito así. No, ese no es criterio. El criterio tiene que ser, bueno, esto lo dejo porque esto me sirve para que el Evangelio se entienda mejor. Ese es el criterio, no el criterio estético. Si además es bonito, mejor, claro, por supuesto. Tampoco es un problema ético, ¿no? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Si algo oscurece el Evangelio, por más lindo, pues para afuera, ¿no? Cualquier cosa que oscurezca, desmerezca el Evangelio, se va afuera. ¿Quién decide estas cosas? Eso es importante. ¿Quién decide estas cosas? La comunidad. No son caprichos personales. Estas son cosas de la comunidad. La comunidad decide, bueno, que vamos a celebrar con pan leudado. Está bien. Está bien. ¿Qué se le va a hacer? No es mi capricho, no es mi gusto, es la comunidad la que tiene que laudar estos asuntos, ¿no? Pero cualquier decisión que tomemos, en el sentido que sea, usar pan leudado, usar hostias, usar toga, usar alba, usar traje de calle, lo que fuera, no tiene que alterar el centro de lo que es la iglesia, de la misión de la iglesia, ¿no? Que es anunciar a Cristo, ¿no? No tiene que tocar eso, tampoco tiene que alterar el orden civil, por más que sea indiferente para la fe. Si es nosotros ahora vamos a hacer el culto en medio de la avenida. Minga, eso jode, perdón, eso perturba el orden civil, ¿no? Tampoco, ¿no? Ese es otro criterio. O lo otro, y que es muy importante, que no escandalice a los débiles en la fe. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sea la decisión que tomemos, que por supuesto no afecte el centro de la misión de la iglesia, que no perturbe el orden público y que no escandalice a los débiles en la fe.
Y finalmente tener muy clarito que la liturgia, ¿no? Porque los problemas de las adiáforas en liturgia son importantes, que la liturgia expresa nuestra confesión de fe. Entonces, no cualquier cosa, esta es la parte donde que hay que tener mucho cuidado, no cualquier cosa vale. No cualquier cosa vale, porque a través de la liturgia nosotros, por lo menos nuestra iglesia, ¿no? Otras iglesias es otra cosa, a través de la liturgia nosotros expresamos lo que creemos. Entonces, no todo, no todo vale, porque no todo entonces expresa claramente nuestra, nuestra confesión de fe. Y eso hay que también cuidarlo cuando tratamos sobre cosas que son adiáforas, ¿no? Tener cuidado de que la liturgia, las partes litúrgicas, ¿no? Que la liturgia expresa, eso es una idea importante, que la liturgia expresa la confesión de la iglesia. Entonces, la liturgia no es cualquier cosa. Por algo es como es, porque está dando cuenta de lo que confesamos. Por eso otras iglesias tienen otras liturgias, porque dan cuenta de lo que expresan sus confesiones, ¿no? Así que eso sería, ya estamos llegando a la hora y media, eso sería lo concerniente a las adiáforas, ¿no? Que hay que tenerlo presente justamente por la salud de las comunidades y la salud de la iglesia en general. Perdón. No sé si quedan preguntas sobre este tema de la diaforía. Octavio, Sí, adelante. hay una cuestión que tiene que ver con los sacramentos, ¿no? A ver. Que están como rodeados de la cuestión litúrgica. Entonces, a veces, en esta pregunta que uno se hace de cómo administrar los sacramentos como corresponde, como nos mandó el Señor, es como que se hace difícil, o se pudiera hacer difícil, llegado a un problema, distinguir qué es una diáfora de lo que rodea el sacramento a lo que es dar el sacramento correctamente. Esto que vos hablabas, por ejemplo, del pan leudado, digamos. Como esto, ¿no? ¿Qué es una diáfora y qué es el sacramento correctamente dado? O sea, ahí un poco, esa distinción a veces hace un poco difícil de establecer. Bueno, ahí está el problema del discernimiento, sin duda alguna. Hay que ir a la... Acá. ¿Cuál es el centro del sacramento? Vayan si uno tiene alguna duda sobre bautismo y Santa Cena, vaya al catecismo menor, que más clarito y sencillo no lo va a encontrar. El problema con las adiáforas que se generan en torno a los sacramentos, pues están muy revestidos, por supuesto que están revestidos, y muchas cosas son para darle relevancia, que tiene una función para decir algo más, ¿no? que participa, pueda captar algún mensaje ahí. Lo que hay que tener cuidado siempre es si esas cosas no obscurecen, ¿no? Si llegan a oscurecer es mejor prescindir, que es uno de los criterios, ¿no? Quizás, o sea, me parece que el problema del pan leudado u hostias o panásimo, ¿no? Porque podría ser el panásimo, uno va y se compra las galletitas que usan los judíos para el Pesaj, y también vale, ¿no? Eso sí, que son más caras igual que las hostias, porque no se encuentran tan fácilmente. Eso no es muy dramático, pero tiene que ser un consenso en la comunidad, y la comunidad entender por qué va a usar un pan sin leudar o un pan leudado, ¿no? Tiene que ser una decisión, un consentimiento informado, tomar una opción o la otra. Lo más, yo creo que las cosas más graves son todos los aditamentos que están alrededor, que a veces, digamos, ayudan a guiar a ir al centro, o que a veces oscurecen. Quizás con
Quizás que en la Santa Cena creo que no tenemos, me da la impresión que en las prácticas que he visto no tenemos tanto drama, pero de repente en el bautismo a veces puede haber un poquito más de problemas. Cuando, como hay otras cosas alrededor, pues el bautismo es el agua y el candidato, mucho más que eso no hay. Pero, por ejemplo, aparecen las velitas, ¿no? Y cuando a veces se le da mucha cosa a las velitas, uno tendría que preguntarse si eso no ha desplazado el foco de atención del agua a la velita que se le da al niño, ¿no? O a los padrinos, en realidad, cuando son bebitos. O cualquier otra cosa, porque también hay otras ceremonias que a lo largo de la historia se han ido quitando, poniendo, ¿no? Como en algunas iglesias tienen costumbre, en otras no, la crismación, en el bautismo, ¿no? Utilizar el óleo, la señal de la cruz, ¿no? El núcleo del bautismo es el agua nomás ahí, el agua derramada. Oh, todas las otras cosas tienen que ayudarnos a entender mejor eso, ¿no? Ayudarnos a poder comprenderlo, que el bautismo nos hace parte del pueblo de Dios, que nos da el perdón de los pecados, ¿no? Que nos invita a ser luz del mundo, ¿no? Porque eso es la vela, pero si esas cosas oscurecen, esas son las que eso es lo que hay que discernir. Porque en algún lugar eso no oscurece nada, la gente lo entiende. En otros lugares puede ser pernicioso, porque la gente puede confundirse y desplazar su foco de atención, entonces estamos oscureciendo el Evangelio. Yo creo que ahí está la clave, y cada lugar es distinto, cada contexto es distinto, ¿no? En algún momento, por casos muy concretos, discutimos si era pertinente usar el alba o no, porque si el alba podía remitir digamos, una estructura por digamos, por su uso en otra iglesia, a estructuras de opresión colonial, ¿no? Entonces que era mejor no usarla, ¿no? Con personas que vienen de un contexto donde hubo mucha opresión al respecto, por ejemplo, ¿no? Entonces uno, como eso es una diáfora, uno dice, bueno, acá no, pero en el otro lado sí, porque no hay problema, porque la gente entiende precisamente eso de revestirse, entiende que la estola es el yugo que nos une a Cristo, y patatín patatán, ¿no? Y si no lo entiende, entonces pasan a ser mero vestuario de teatro. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esas cosas. O, bueno, si la tradición no nos toca mucho, como suele suceder, bueno, está bien, ¿no? Pero yo creo que ahí hay que tener mucho discernimiento, ¿no? Y estas cosas hay que también pedir la dirección del Espíritu Santo, justamente, en oración, para poder tomar las mejores decisiones. Pero siempre teniendo presente qué es lo que es esencial y qué es lo que no. Lo que no, se pone o se saca. Y se saca, se oscurece. Se pone, se ayuda. No sé, mucho más no se puede decir, porque realmente es un proceso que cada comunidad tiene que hacer ante las adiáforas, ¿no? En fin, Martín. Disculpa, Oh, Martín, pobre, tenía la mano levantada. no. Adelante, Martín. Adelante, Martín. Bueno, un poco ya lo dijiste, el tema de, digamos, el contenido de lo que decide la comunidad, que siempre tiene que estar en concordancia con el Evangelio, ¿no? Porque por ahí la comunidad decide que no entre alguien a la iglesia. Y ahí no está. Claro, por más que sea decisión de la comunidad. Totalmente. Es más, eso es, a ver cómo era que decía la fórmula de Concordia, tiene unas palabras condenatorias muy bonitas. Eso de condenar al prójimo es tan lindo y divertido. Para la gente que hace eso, también lo consideramos un pecado punible, ¿no? Esas cosas. No, acá, rechazamos y condenamos también rechazamos y condenamos ese tipo de prácticas, ¿no? Lo que está en contra del Evangelio, ya no es adiáfora si está en contra del Evangelio. Es un... Claro, tal cual. Las adiáforas son las cosas que no cambian. No cambian.
Si están o no están. Es la ropa, por ejemplo. La ropa no. Bueno, de hecho creo que una de las cosas que se plantearon con el inicio de la pandemia para la Iglesia fue en el ámbito del sacramento de la Santa Cena, si se podía hacer y seguía teniendo esa importancia de sacramento, si se podía hacer la Santa Cena en cada una de las casas, siendo que no nos podíamos reunir presencialmente. Y se resolvió. Y es interesante porque eso es para el otro lado, digamos, deja de ser una diáfora en ese punto. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. O, digamos, en la presencialidad, cómo administrar la cena. Porque yo creo que más o menos en nuestras comunidades todos usábamos el cáliz común, ¿no? Y bueno, algunos la modalidad de copita, otros la inficción, ¿no? Yo personalmente, bueno, en las dos comunidades se usan copitas y me parece muy bien. Yo personalmente, ¿saben? Yo soy partidario de la inficción, porque por lo menos a mí me parece que eso preserva la unidad del cáliz. Pero bueno, claro, yo hago esa lectura, pero es una diáfora, ¿no? Es mi lectura nada más, ¿no? La comunidad ha asumido que sí, las copitas, es una sola bandeja donde están las copitas, ¿no? Y bueno, y fíjense cómo los contextos, ¿no?, de esta discusión, que no se hubiera dado en el 2018, ni en el 2019, por supuesto, es relevante en el 2020. ¿No? Y ahí está la sabiduría de las comunidades. Preservar el centro del sacramento, que es el Evangelio, que es el centro de todo, preservar porque un sacramento es evangelio tangible, ¿no? Preservar el centro del sacramento y poder servir a la comunidad. Es eso, lo que tenemos que comunicarlo. Administrar el sacramento es comunicar el evangelio también, ¿no? Tenemos que comunicar ese evangelio, bueno, hay que usar el coco, ¿no?, para ver la mejor manera de hacerlo y darse cuenta qué es lo que es central y lo que no lo es. ¿Qué cambió? O si no cambia nada, ¿no? Y podemos sostenernos en nuestra fe, ya, llegando al Evangelio, viviendo el Evangelio, en el caso de los sacramentos pudiendo tocarlos, ¿no? Porque es pan, vino, agua, ¿no? En fin, así que muy pertinente tu ejemplo. Gracias, Martín. Y lo otro que quería, digamos, compartir, que quiero preguntar si lo entendí correctamente, es que el tema es que, digamos, en momentos de persecución o en momentos de conflicto, las adiáforas en realidad dejan de ser adiáforas y deberían volver a esa condición. Eso es lo que entendí. O sea, la resistencia es para que dejen de tener importancia esas cosas que no son tan importantes, digamos. O, en realidad, la resistencia es porque hay un poder opresivo que nos obliga a algo que no es necesario. Nos quitan. Bueno, ahora los luteranos ya no pueden utilizar, no pueden darle más la copa a los laicos. So pena sería parecido cuando el poder secular se metía en el poder espiritual, digamos. Claro. Sí, y le obligaba a pensar de una forma o a hacer de una forma. O proscribía ciertos. El Lutero dice que cuando te prohíban leer esos libros, ¿no? Entonces, no, ahí, señor, no toque. Entonces, lo que yo lo hacía porque no. Oye, bueno, habíamos convenido hacerlo de ese modo y ahora me lo prohíben, entonces dejó de ser una diáspora. Bien, y esa es parte, ¿no? No. O prácticas que bueno, yo qué sé, la introducción de ciertos rezos, que bueno, no son contrarios al Evangelio, por supuesto, pero no me tienen por qué obligar a hacerlo. Entonces ahí dejo de ser indiferente. Es un problema donde yo tengo que levantarme y confesar, ¿no? Ahí eso es el estado de confesión, ¿no? Y sucede por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el atropello de los decretos de Nuremberg, el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Y no hay muchas vueltas, porque eso vulnera el centro del Evangelio, ¿no? Ese tipo de opresiones vulneran el centro del Evangelio. Entonces lo que pudo haber sido indiferente
si alguien quería ir a una congregación u otra y decir, bueno, a esta congregación porque sos negro no entras, eso ya. Yo esta no entro porque no me da la gana, me voy a la de otra cuadra. Eso está bien, pero no podés porque sos negro, tenés que ir a aquella porque sos negro, ya ese es otro cantar. Gracias. Merece. Nati. Perdón, profe. No, por Mira, favor. te comento cómo es lo que, por ejemplo, me pasó a mí como es en lo particular, con respecto a cómo es los sacramentos. Bueno, a mí mis padres cuando yo nací me bautizaron, como era de costumbre, como es cuando era bebita, y luego como es cuando, digamos, empecé a ir a la iglesia y demás, digamos, como que ese bautismo era inválido porque yo no tenía conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, como es y me dijeron que que el bautismo que digamos que correspondía era como es en ese momento, ¿no? Me lo dijeron de esta manera, que era como Jesucristo se había bautizado, que era a través de inmersión de agua, en una pileta, bueno, sumergiendo todo el cuerpo como es en el agua, que en realidad el otro bautismo no valía, ¿entendés? Y que valía como es este bautismo. Por eso te digo, es como más o menos algo parecido a esto, ¿no? Lo que estás explicando. No, en realidad, bueno, O no sé bueno, sí, cómo sí, bueno, sí, interpretarlo, porque la verdad me confundieron mucho tiempo con esto. no, bueno, ahí tenemos otro caso, ¿no? ¿De qué forma bautizamos? De última, si querían que te bautizaras como Jesús, te tendrían que haber pagado un pasaje a Jordania, ¿no? Real. No, no lo pedí, la verdad no me avivé, porque Vio. Fue lenta, fue lenta. muy lenta. Acá, bueno, ¿cómo administramos el agua? Si una comunidad quiere bautizar por inmersión y tiene un tacho suficientemente grande como para que entremos, bárbaro, ¿no? No hay problema, ¿no? El problema viene cuando, por ejemplo, ahí dicen, no, usted no está bautizado por inmersión, ¡oh! Usted no está bautizado, ¿no? Ese es el problema. No es, si la comunidad quiere bautizar por inmersión, si la comunidad quiere bautizar por aspersión, si quiere calentar un poquito el agua para que el bebé no pegue un grito, es cosa de la comunidad. Ahora, si le gusta torturar bebés con agua fría, pero le métenle agua helada al crío, no importa. El problema es decir que no, es solo así. Ahí están los problemas. Y por lo tanto, si es solo así, lo otro no sirve. Usted comulgó con pan leudado. Usted no recibió nada, usted recibió un Felipe de la panadería de la esquina nomás, ¿no? Bueno, y ahí está el discernimiento. Bueno, quieren bautizar, o también, ojo, puede ser por inmersión, pero la pregunta ¿es en inmersión en aguas vivas o en aguas quietas? Entonces, si no, tiene que ser o en la playa, en un río. Hay comunidades, acá yo tengo muy cerquita de mi casa, acá deben ser unas 10 cuadras, una comunidad bautista, y esa comunidad no tiene bautisterio en su templo. Justo está la Rambla, está la iglesia, uno cruza y ya empiezan los médanos y del otro lado ya está la playa. Así que las personas de esa comunidad se bautizan en la playa. La iglesia no tiene bautisterio, así lo han decidido. Está bien, fenómeno, para ellos les funciona. Además es consistente con su teología, ¿no? Bautismo de adultos. Ahí, ojo, que lo de la edad ya para nosotros es un problema doctrinal, no es un indiferente, ¿no? Lo que no podemos decir es que sea más válido un bautismo que el otro, eso sí es una aberración, ¿no? El bautismo es bautismo porque es como lo vimos en los sacramentos, el que obra es Dios, no el ser humano es recipiendario de la gracia de Dios, ofrecida en el sacramento, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas, cada comunidad tiene, y hay comunidades que no tendrán su pelo pincho, otras tendrán pues, una hermosa estructura como la Catedral de Reims, que todavía conserva un viejo baptisterio por inmersión, y otras, bueno, son muy bonitas, hay pilas bautismales más lindas y simplemente una fuentecita. ¿Qué le va a hacer? Cada uno tiene. Y si está ahí el Father Eldred,
acá yo tengo una foto de una pila bautismal que se ve que es muy, muy bonita. No sé si se llega a ver. Es un Espere que ahí viene el Farer. ¿La conoce, Farer? ¿Dónde tengo que mirar? Bueno. A ver. Eso es la Danske Kirche, esa es mi congregación, ahí me confirmé. ¿Vio, Es Farer? el angelito que sostiene el Exactamente, es una plato. pila bautismal muy, muy bonita. Claro, el angelito que sostiene el plato. Es la confirmación de oro de don Juan Golker. Ah, mire. Para la mía falta todavía. Bien, bien. Eso es un recuerdo que aprecio mucho. Ya no están los que están ahí en esa foto. Bueno, yo estoy, sí. En fin. Bueno. Entonces, ¿qué se podría decir, profe? Estoy bien, estoy bautizada 2 veces. Sí, usted peca por exceso de agua, ¿vio? Ya está, ¿no? No, terrible. Peca forte era el tema, ¿no? Antes. Ahí está. Vean cómo entonces tomar cosas que son indiferentes, como no serlas, qué gravoso puede ser para las conciencias de las personas. El daño que pueden producir. O sea, las adiáforas son cosas indiferentes porque esa es etimológicamente, es lo que la traducción de adiáfora al latín es indiferentia, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso con ellas porque pueden dañar. Eso es lo que, o sea, yo lo que quiero que se lleven hoy es que hay que tener mucho discernimiento, saber lo que es importante de lo que no lo es, y tener discernimiento para saber cómo proceder. Porque si algo, por supuesto, oscurece el Evangelio, eso ya está más que claro, pero si daña a las personas, no se pueden hacer cosas que por más indiferentes que sean, que dañen, que agobien las conciencias. Eso es una maldad, no es ninguna obra de piedad, no se es más piadoso por sumergirse en el agua, se agobia a las personas. Eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces, como es de hecho, me he quedado con eso con y la otras duda. Cosas, ¿no? Sí. Por eso, por muchos años me he quedado con dudas de muchas cosas, como es por esta cosa de dar importancia más a lo que, como es que no era tan importante, digamos, o viceversa, ¿no? Y sí, daña bastante a veces a la conciencia propia. Sí. Queda esa incógnita sin poder resolver ciertas cosas a veces. Entonces es como que siempre estamos, a mí me ha pasado encontrarme entre un lado y otro y no saber para qué lado o qué era lo real, aparte también por la falta de conocimiento o por también guiarse por quién está enfrente, ¿no? Más que por ahí, por la falta de conocimiento en su momento de no haber escudriñado, de no haber leído, de no haber adquirido conocimiento o no tener un doctrinamiento. Por eso los pastores y cualquier líder de la iglesia debe ser muy, muy cuidadoso y responsable con estas cosas, porque no está ordenando los libros de la biblioteca, que si están en el estante arriba o en el de abajo da lo mismo, ¿no? Son personas y son conciencias, ¿no? Que uno puede dañar y puede hacer caer de la fe a alguien. Eso ahí hay algunos pasajes del Antiguo Testamento. Su sangre te la reclamaría a ti, ¿no? El pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, estas responsabilidades no, o sea, por eso hay que tener discernimiento. En fin, gente, no sé si hay alguna otra preguntita. Fundamentalmente, la vida de la iglesia, la vida de la comunidad debe ser algo que genere felicidad, ¿no? Que genere felicidad, la alegría de que yo, pobre pecador, puedo estar participando alrededor de una mesa, puedo recibir la gracia de Dios, estoy con hermanos, con hermanas. O sea, tiene que generarme felicidad. Si no me genera felicidad, no debe estar muy bien encaminado. Pero tampoco felicidad es satisfacer caprichos, ojo. No es eso, ¿no? Satisfacer caprichos es otra cosa, ¿no? Pero esto de poder sentirse bien, porque
el espíritu es libertad, el espíritu nos hace libres para poder servir. ¿Verdad? ¿No? Es decir, somos libres de todo y servidores de todo, ¿no? Así que, fundamentalmente, discernimiento con estas cosas. En fin. Si no hay más preguntas, comento que está abierto el foro para responder la semana 7 con las 2 preguntas. Bueno, justo se me cerró. Bien. Pero están ahí. No miren. Esperen, que la tengo acá anotada. Volvemos esta semana con intervenir en la respuesta de un compañero o compañera. Sí, sí. Y las preguntas son... Acá está. Lutero se oponía fuertemente a una práctica de la época denominada imitatio Christi, que es la imitación de Cristo. Argumente una oposición a dicha práctica desde los catecismos menor y mayor, utilizando el credo, el artículo 3. Y la segunda, ¿cómo definiría una cosa indiferente o adiáfora y cuándo ésta deja de serlo? Esas son las 2 preguntas que, bueno, la primera está más vinculada con esta clase, la segunda está más en el texto. Bien. La próxima clase es el 28, ¿verdad? Que bueno, con los que estén en Buenos Aires, nos veremos. Podemos hacer la presencial de vuelta. Al que guste. Está bueno, es el jueves. Claro. Sí, claro. Hay que armar mesa acá arriba. Acá arriba, de vuelta, los que quieran venir el 28, jueves 28, acá presencial. Imagino que tendrán calefacción allá, así que... Y si no hubiera calefacción, Eldred no estaría acá arriba. Correcto. Yo que llevo mi boinita. Hubiese ido ya. Sí, si no hubiese calefacción, Eldred ya estaría en la casa. Bueno. Así que bueno, podemos armar como un listadito también de los que quieran asistir y de quienes quieran asistir. Está bueno. Bien. Entonces, bueno, nos veremos. Con algunos nos podremos ver con mucho gusto el jueves próximo, el jueves que nos encontramos próximamente, y si no, bueno, nos seguimos viendo a través de la pantalla. Sí. Y bueno, si hay alguna sugerencia, alguna inquietud para ese jueves, estamos abiertos a oír, ¿no? Para ir preparando algo. Martín, dime. La pregunta es más para Hernán. El tema de fechas, de entregas y trabajos y etcétera, ¿sigue siendo la que estaba dispuesta el 3 de agosto? Sí, el 3 de agosto es la fecha de entrega porque ya la próxima clase no tiene ni lectura anticipada ni foro de participación. O sea, ahora terminas este foro que está abierto y ya no tenés más lecturas y no tenés más foros para participar. Entonces, desde ahora se supone que vos empezás a trabajar. Y según dale. Según lo que entendí, son 4 temas a desarrollar, de los cuales 2 tienen que ser estos 2 últimos. Exacto. Okay. Exacto. En no más de 400 palabras. 400 palabras por cada tema. Y un máximo, creo que con una introducción, con una conclusión, y no pudiendo tener más de 1600 palabras el total del trabajo. Total. O sea que son 400 palabras más entre introducción y conclusión. Sí. Y fuera de eso están las referencias y las citas al pie. Referencias, nombres de apartados, títulos, notas al pie, todo eso es aparte, de afuera. Uh-huh. No más de un 20% de citas directas. Importante. Citas indirectas, bien planteadas, van, pero... porque hay una reformulación, pero cita directa, o sea, textual del texto, no más del 20% del trabajo. Hernán, todo esto como es en papel, lo hacemos en papel, escrito. Todo esto en un archivo de Word o de... ¿sí? En un archivo de Word. Están todas las indicaciones en... Sí, algo como esto se lee igual, y pero... Está incluso el tamaño y la tipografía, está todo eso. Sí. Está todo ahí. Y hay un
al final de todo hay un textito que tiene que tener, que es como el sello de la cursada. Que es el encabezado al arrancar. Exacto. Bárbaro. Genial. Bueno, muchas gracias. No, por favor, cualquier cosa, igual está el foro, el WhatsApp, ¿sí? Nos vamos manejando por ahí. Dale. Bien. Bueno, gente, que tengan una buena semana. Octavio, muchas gracias. Merecen bendecida fin de semana y bueno, nos reencontraremos. Igualmente. Bendiciones. Gracias, Chao, buena Fernando. semana. Bendiciones, Hernán. Chao, chicos.